Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en un nuevo espacio de Enfoques. El día de hoy estamos con Fabiola Morales, una política muy importante en Perú. Ella ha sido parte de la Asamblea Legislativa, ha sido regidora del municipio de Lima y congresista por 2 periodos. Además, ha sido quien ha liderado en algunos momentos el Comité de Ética del Congreso peruano. Gracias por haber aceptado la entrevista, Fabiola. Queríamos conversar sobre lo que está pasando actualmente en Perú. Desde Ecuador vemos con preocupación estas marchas, estos desmanes, esta situación, además que un Congreso como el de Perú no da paso a una posibilidad de reelección. ¿Cuál es la situación actual cuando arrancamos una nueva semana con incertidumbre frente a lo que pasa en su país? Muchísimas gracias, muy amable por esta entrevista. Quiero saludar especialmente pues a toda tu audiencia, pero a todos nuestros hermanos del Ecuador, con quien tenemos tantas buenas relaciones. Bueno, efectivamente, esta crisis política es la consecuencia de una crisis que estamos viviendo ya hace varios años. Y como ustedes saben, pues ha dado lugar al cambio continuo de presidentes. En 7 años tenemos ya 6 presidentes, lo cual jamás se ha visto en el Perú. Entonces creo que acá se trata de hacer cambios profundos, pero efectivamente, sobre todo en los departamentos del sur, se han suscitado, después del golpe del expresidente Castillo, marchas violentas, sobre todo pues de ataques a la propiedad, tanto a la propiedad pública como a la propiedad privada. Entonces es bueno que haya, digamos, protestas, es democrático, pero lo que nosotros estamos sufriendo es el ataque a la propiedad, lo cual no es posible permitirlo, ¿no? Cuando habla Fabiola del golpe del expresidente Castillo, en los escenarios, ¿qué sucedió cuando él al final sale del gobierno y asume la actual presidenta? ¿Qué ocurre en este cambio y cómo entender desde los otros países latinoamericanos lo que está viviendo Perú? Vemos las marchas, vemos atentados a la propiedad privada, pero ¿qué es lo que detona y quién mueve las marchas? Porque también son marchas que duran días y a semanas y eso tiene que tener algún tipo de financiamiento. Sí, efectivamente, son marchas que han sido ya anunciadas por el ex gobierno del presidente Castillo. Él dijo que si pasaba algo con su gobierno, porque eventualmente el Congreso intentó vacarlo varias veces por temas de corrupción, iba a correr sangre. Entonces, esto ha sido ya preparado para acompañar un golpe que quiso dar el expresidente y que, bueno, abortó. Pero después de esto, nosotros como país seguimos lo que la Constitución manda. Y lo que la Constitución manda es que cuando no hay un presidente a raíz de este autogolpe y a raíz también de que el Congreso logró vacarlo, asume la vicepresidenta. En este caso, la vicepresidenta actual, que es la primera presidenta mujer en el Perú, es la señora Dina Boluarte, es una abogada de izquierdas que ha asumido constitucionalmente la presidencia del Perú, pero a raíz de, digamos, de que ella asume la presidencia, es que se han producido estas marchas, primero
en Puno, en Cusco, luego en Arequipa, en contra de que ella asuma la presidencia, es decir, lo que se pide en las marchas no son soluciones sociales, sino eminentemente políticas. Se pide una asamblea constituyente, se pide que renuncie la presidenta, se pide que haya un nuevo Congreso y se pide también la liberación del expresidente Castillo. Así que, digamos, lo que se pide es eminentemente político. Y efectivamente hay un financiamiento que proviene de zonas donde pues campea la minería ilegal, donde campea el narcotráfico y donde también hay remanentes del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA. Así que se tiene, digamos, pruebas de que este financiamiento es el que puede mantener hasta este momento las marchas, que han sido solamente repelidas por la Policía Nacional. Pero entonces, se habla de que hay un genocidio, que la presidenta en este momento está haciendo que mueran personas en las calles. ¿Cómo mirar esto? Porque es lo que uno mira. Dicen que existe un uso indiscriminado de la fuerza. ¿Cómo lo ven ustedes dentro de Perú? Bueno, lamentablemente este genocidio nosotros no lo vemos como tal, porque también hay que hablar de las muertes de policías y de unas muertes que son tremendas. Por ejemplo, se ha quemado vivo a un policía. Entonces, lo que la policía en general está haciendo, y precisamente por orden del gobierno, es defenderse, y es más, no están usando, por ejemplo, armas de fuego, no están usando nada, digamos, que pueda ir más allá de lo que son los gases lacrimógenos. Y además ellos lo único que usan son armas de gases lacrimógenos, usan sus escudos y sus cascos y bueno, y los protegen con de esa manera. Pero todos estos muertos de los que se habla, de ninguna manera lo podría yo mencionar como un genocidio. En primer lugar, porque los muertos hasta ahora no se han investigado cómo han muerto y por qué se han causado esas muertes. Muchas muertes sí se sabe, por ejemplo, que se han causado por las carreteras cerradas. Han sido enfermos, muchos de ellos niños que no han podido ser trasladados a la capital en situación, digamos, grave, porque las carreteras han estado cerradas. Como digo, se ha quemado un policía vivo, hay muchos, tanto muertos como, digamos, heridos de ambas partes, y lo que sí es necesario es una investigación. Es una investigación para dar nombres y para dar, digamos, con los autores de estas muertes. Pero no es que podamos hablar de un genocidio, ni mucho menos, ¿no? Ahora, Fabiola, ¿cuál sería una posible salida? La presidenta Boluarte asume la presidencia el 7 de diciembre, o sea, ya vamos 2 meses con su presidencia, pero sigue el problema social. ¿Cuál sería una salida? ¿Cómo el Congreso podría definir que se convoquen elecciones de manera inmediata? ¿Cuál es la mejor salida democrática en este momento para que Perú vuelva a tener calma? Y, por ejemplo, ciudades que viven del turismo como Cusco, la propia Machu Picchu, toda esa zona vuelva a reactivarse porque vivimos la pandemia, hubo mucha pobreza y hay mucha pobreza por falta de turismo y nuevamente todo está cerrado. Bueno, es preocupante, por ejemplo, que parte de la población, ahora que nombras el Cusco, esté reaccionando en contra de las marchas, porque esto podría suponer una guerra civil. Hay gente muy enfadada porque con estas marchas no puede trabajar, con estas marchas no puede abrir sus negocios y está muy enfadada por eso. Tanto, por ejemplo, en el mismo Cusco como en el Callao han habido reacciones de la misma población
en contra de las marchas. En el Callao, por ejemplo, si no han podido entrar es porque la población del Callao ha reaccionado. Y eso sí es preocupante. Por otro lado, la solución constitucional tiene dos caminos. Un camino es que el Congreso logre adelantar las elecciones lo más pronto posible, pero el Congreso cree en su mayoría que esto sería darle el gusto a los vándalos. Y por tanto no ha sido posible, por lo menos hasta ahora, que haya un grupo importante del Congreso que quiera adelantar las elecciones. Incluso algunos hablan del 2026 y otros del 2024, pero lo que quiere la presidenta es que estas elecciones sean el 23. Por tanto, el otro camino es la renuncia de la presidenta. Es decir, una vez renunciada, presentada la renuncia, ella sale de la presidencia, asume el presidente del Congreso y nuestra Constitución dice que inmediatamente tiene que convocar a elecciones. Pero ella ha dicho con toda claridad que no va a renunciar. Entonces, lamentablemente, pues estamos en un entrampamiento desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista político. Entonces, va a llegar un momento en que a lo mejor no quede otro camino más que sacar a las Fuerzas Armadas. Ya lo ha hecho de una manera disuasiva en la zona de Ica. Digo disuasiva porque todo ha sido pacífico y se ha logrado despejar una zona de la carretera muy importante, sobre todo para la salida de productos de primera necesidad. Pero eso, lógicamente, sería un camino muy peligroso y que nadie querría seguirlo, ¿no? Sí, son temas complicados. Ahora, ¿cuál es la situación de Lima? Lima es la capital de Perú, pero es la más poblada, es todo el centro más importante. ¿Qué está pasando con Lima, con puertos, con aeropuertos, con carreteras? Hemos visto en algunas tomas que se ha intentado en algún momento tomarse el aeropuerto de Lima, el aeropuerto más importante del Perú. ¿Cómo están avanzando? ¿Cómo están logrando abastecimientos y todo aquello que permite el buen funcionamiento de la capital de Perú? Sí, bueno, la capital yo diría que es una de las ciudades que menos está sufriendo estos embates. Se ha intentado con lo que se llamó en su momento la toma de Lima, que curiosamente es un nombre que no lo escuchamos desde la Guerra del Pacífico. Pero la toma de Lima fracasó y sí se están realizando marchas, digamos, violentas, de no tantas personas, pero sí violentas, casi todos los días cerca del centro de Lima. Se intentó entrar al Callao, como digo, la misma población fue la que repelió este intento porque hay personas en el Callao y el Callao en general se reconoce, digamos, como una ciudad, un puerto que tiene gente muy enérgica, ¿verdad? Entonces pudo repeler, ellos mismos repelieron las marchas. En el caso de Lima, bueno, yo soy ahora primera regidora de Lima y esta semana nosotros vamos a tomar la decisión de resguardar el centro histórico de Lima para que durante 120 días este centro histórico no pueda ser utilizado, digamos, la parte en que la UNESCO ha declarado como patrimonio nacional, patrimonio mundial. Y este patrimonio mundial declarado por la UNESCO comprende no solamente lo que nosotros llamamos el Damero de Pizarro, sino también algunos distritos más, donde no se van a poder realizar concentraciones ni marchas. Lima, pues, fue el virreinato del Perú, uno de los dos virreinatos importantes en América, el de México y el de Perú, y por tanto tenemos el deber de cuidar este patrimonio histórico para las futuras generaciones. Pero vuelvo a decir de que
si bien Lima ha sido atacada, como por ejemplo se han destruido veredas para a partir de ahí pues sacar pedrones para atacar a la policía, y se ha quemado también una casona histórica importante, no se ha conseguido lo que verdaderamente querían, que era lo que estos vándalos decían, la toma de Lima, ¿no? Es muy duro escuchar esto de la toma de Lima, así es que ustedes como regidora de Lima están tratando de proteger ese centro histórico, que esperamos lo consigan y esperamos que las marchas dejen de ser tan violentas. Hay que ver que el Congreso dé paso a una elección, hay que ver que todo funcione nuevamente y que vuelva la calma a Perú. ¿Qué otras medidas tienen pensadas para tranquilizar a ciertos sectores o para conseguir volver a tener el país ordenado, si se puede decir así? Bueno, el problema de fondo es que nosotros estamos viviendo, digamos, las consecuencias de un golpe que se dio el 7 de diciembre y que lo que quiere pues es tomar el poder a cualquier costo, y quienes están detrás de este golpe pues son el marxismo extremo, no solamente nacional, sino internacional, porque ha estado muy activo, por ejemplo, la figura de Evo Morales, de los ponchos rojos, que ya la Cancillería, bueno, ha tomado cartas en el asunto, ¿no? Porque estaba absolutamente comprobado toda esta, digamos, esta influencia, ¿no? Por parte de un grupo político importante en Bolivia y no permite ahora la entrada de Evo Morales y sobre todo sus compañeros más cercanos, ¿no? Pero tenemos repercusiones internacionales que no muestran la realidad, como la del presidente mexicano, por ejemplo, López Obrador, que no reconoce a la actual presidenta y que cree que lo que se ha producido acá es un golpe que no es legítimo, cuando no lo es así. De la misma Colombia y hasta de Chile, pues algunos, digamos, comentarios que no tienen nada que ver con la realidad, pero sí con una influencia ideológica, política, que se quiere a la fuerza no meter en el Perú. Los peruanos, lógicamente, nos estamos defendiendo, sobre todo con la ley en la mano, y esperamos que pronto pueda haber una solución, pero dentro del marco constitucional, ¿no? Esperemos que así sea, Fabiola, y muchísimas gracias por el tiempo de la entrevista. Sé que hay algunas dificultades incluso de conexión. Esperamos que en Perú vuelva a reinar la calma y los procesos democráticos salgan adelante. Es importante pensar en que se debe respetar a una presidenta mujer y también lograr que vuelvan ustedes a un proceso electoral y Perú vuelva a la normalidad. Ahora, una pregunta adicional antes de terminar. ¿El proceso electoral involucraría tanto a la presidencia de la República como al Congreso, o el Congreso, de acuerdo al criterio de Fabiola, debe mantenerse? Bueno, yo ahora soy secretaria general del Partido Renovación Popular. Nosotros estamos ahora gobernando Lima. Nuestro presidente es el ingeniero Rafael López Aliaga, que es el presidente, que es el alcalde de Lima y el gobernador de Lima. Nosotros creemos que se deben respetar los plazos, pero lógicamente hay siempre, digamos, excepciones, ¿no? Por otro lado, pues hay también que pensar que en algún momento tenemos que parar este tema de las reelecciones continuas, ¿no? Esta crisis no es la única crisis que hemos tenido. Como dije al principio, ya son 6 presidentes en 7 años. Entonces, volver a un proceso electoral para nosotros no es, me parece, la solución, por lo menos si no se hacen antes las reformas.
y para hacer las reformas electorales, desde nuestro punto de vista, se necesitaría ir a un proceso electoral adelantado, sí, pero no apurado. Es decir, nosotros no podemos salir corriendo de esta situación como si corriéramos de un incendio. Creemos que hay que pensar mejor las cosas, que hay que pensar las reformas y por tanto ir a un proceso electoral en el 2024 sería lo más conveniente. Efectivamente. Y una pregunta, perdón Fabiola, ¿las reformas electorales dependen del Congreso peruano o de qué organización dependen? Sí, dependen del Congreso peruano. Y dependen sobre todo de que los congresistas se pongan de acuerdo. Y eso es lo que ahora está siendo sumamente difícil. Lógicamente, este Congreso no pensó a lo mejor entrar en esta situación y por tanto no ha pensado en reformas, pero es urgente que antes de pensar en una fecha para las elecciones, que desde nuestro punto de vista podría ser el 2024, se hagan las reformas más importantes para no volver a esta situación, porque no es la primera vez que estamos yendo a elecciones adelantadas y no es la primera vez que tenemos que sacar, entre comillas, de esta manera las castañas del fuego, ¿no? Entonces creemos de que la reforma se debe hacer el 24, que efectivamente debe haber cambio de presidente, que tiene que haber cambio también de Congreso. No creemos que debe haber cambio, por ejemplo, del Parlamento andino, porque es una, digamos, institución que está encima de lo que son las leyes peruanas, ¿no? Y entonces, por lo menos, el cambio del Congreso, sí, el Congreso de la República y de la Presidenta para el 2024, pero con reformas. Eso es lo que estamos pidiendo. Muchísimas gracias a Fabiola Morales. Ella es muy clara al hablar de que estos procesos apresurados no le hacen bien a Perú, que ha tenido 6 presidentes en 7 años y que es hora de que exista tiempo para hacer una reforma electoral y convocar a las nuevas elecciones tanto de Congreso como de Presidencia de la República. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Deseamos que Perú vuelva a la calma. Nos preocupa la situación en general de América Latina. Y cuando vemos a hermanos países como Perú que están viviendo lo que Ecuador vivió también en las marchas, es preocupante que la violencia empiece a estar en nuestros países. Así es que gracias a Fabiola Morales y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy aquí en Enfoques. Muchísimas gracias y un abrazo para nuestros amigos en el Ecuador. Muchísimas gracias, Fabiola. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.